A continuación, en Canal 4. Buenas noches, audiencia. Hola, Daniel. Buenas noches. Noche de miércoles, noche fría. Noche de miércoles también. De miércoles. Pero le vamos a prometer a nuestra audiencia que con los temas que vamos a desarrollar esta noche y con los invitados que tenemos, la noche va a ser casi una noche de verano, una noche cálida, interesante. Los temas y nuestros invitados. Sí, señor. Los temas. El primero de los temas que vamos a abordar es un tema duro, un tema difícil, una situación por la que estamos atravesando en este momento en la ciudad de San Francisco. La percepción que tenemos es de que parece que esta situación no se hubiera repetido en el pasado. En realidad suele cíclicamente repetirse una cantidad de hechos de personas que deciden quitarse la vida. Y para abordar este tema con la mayor de las seriedades, porque nosotros creemos que la solución al tema de los suicidios no está en no abordarlo, sino en abordarlo seriamente. Nada mejor que charlar con alguien que se ha especializado a lo largo de su vida en estudiar este tema desde las dos perspectivas, desde la perspectiva médica y desde la perspectiva psiquiátrica. El doctor Mario Viñolo está con nosotros. Los suicidios fueron su tema de tesis, tanto para recibirte de médico psiquiatra, Mario, corregime, y médico legista. Y sos autor también tenés la coautoría de un libro sobre este tema con el doctor Carlos Cornaglia, ¿no es cierto? Mario, ponenos un poco en contexto el tema del suicidio, qué es lo que hay en torno de esto desde un punto de vista médico, profesional, científico, como vos lo estudiás. Mira, hoy cuando me llamaste para invitarme te dije que sí, después desgraciadamente ocurrió otro hecho y me planteé en un momento, esto es muy de llamarte para decirte que no, y después lo evalué y dije, no, hay que ir porque hay que hablar seriamente. Porque es cierto que es un tema que mejor hablarlo en particular, cada caso no es bueno en los medios, sí en general porque es una problemática muy grave y muy preocupante, pero siempre hubo un criterio de no hacer mucha bulla con esto, porque hay conductas imitativas. Hay estudios, ¿no?, que indican eso. Sí. Y yo te voy a dar algunas pautas. Desgraciadamente, por más que los medios no traten estos temas, la viralización, como decían ustedes, en los medios, en el Facebook, y la prostitución de muchos temas, porque se empieza a hablar y a opinar gratuitamente, con una liviandad a veces, hiriendo mucho. Entonces, yo creo que viene bien aclarar algunas cositas. Mario, siempre se dijo, no sé con qué grado de fundamento, que la nuestra era una zona de suicidios y que provenía un poco así de esta pampa chata, la horizontalidad de la geografía. De la geografía, especialmente porque los piamonteses, al cambiar de hábitat, ¿no es cierto?, adquirían una cierta melancolía que era proclive a este tipo de... Sí, hay algo de... Es una cosa que se planteó, pero hasta la década de los 80, nuestra región era una zona de más alto índice de suicidio en el país y una de las más altas del mundo. En los 90 yo estuve en un congreso mundial de suicidología y ha ido cambiando. Es una cosa que es tremendo como ha ido cambiando. Del 80 al 90 hubo 285 suicidios acá en ese decenio, en el departamento, de los cuales el 95% eran descendientes europeos, la mayoría piamonteses. Entonces, no criollos. No criollos. Eso es un número estadístico, las estadísticas las llevan Somos ustedes. de los pocos que tenemos estadísticas certeras porque todos los casos pasan por nosotros. Bien. Entonces, en una década 285 casos, 95% piemonteses. Entonces había, por eso mi tesis también, pero estudiamos el clima, el aire, hay un montón de diferencias entre lo nuestro y lo europeo, porque los piemonteses viven en la montaña y nosotros vivimos en la llanura. Sí, las zonas frías eran más proclives al suicidio,
Hoy, en el 90, yo estuve en ese congreso, en la zona de Malto, nosotros teníamos un 20 por cada 100.000 habitantes. En el 90 yo estuve en este congreso y el más alto índice de suicidio era Guadalupe, una isla que está en Centroamérica, que tenía un 55% de suicidio, de uno de los países más pobres del mundo. Philippe Moreau, un francés que fue uno de los investigadores principales de suicidio, decía que la miseria protege del suicidio. Bueno, eso cambió. Hoy, del 90 al 2000 hicimos otro estudio donde hubo 270 casos, menos, pero más o menos igual, donde el 47% eran criollos. Y hoy, no tendría con certeza, pero en esta década última, ya me voy a poner a hacerlo, yo te aseguraría que más de un 65-70% son criollos. ¿Y la cantidad de tener la percepción de que aumenta o que se mantiene no en relación a la población? El promedio es 20 que ha disminuido. Si lo comparamos con los 80, estamos en una media de un 13 cada 100.000 habitantes. ¿Y el rango etario? Pero el rango etario, eso es lo preocupante. Antes del suicidio, y además uno tenía evaluado el suicidio por causas. Sí, hoy ya se ha desvirtuado mucho eso. Un chico se peleó con la novia y va y se ahorca en la garita del colectivo. Entonces, esto es problemático. Ha disminuido la franja etaria, que la mitad de los suicidios se dan en menores de 30 años. ¿Tiene algo que ver la droga, la desintegración de la familia? Yo un análisis que análisis empírico, ¿no? Pero que no creo equivocarme. La falta de lazos familiares, no digo destrucción, pero desconstitución de la familia, la vorágine en la que vivimos, donde cada uno está desesperado por llegar a lo suyo, y a veces tenemos al lado a alguien, un ser querido, un gran amigo, un compañero de trabajo, y pasa desapercibido su cambio de actitud. Yo siempre digo que esto es una cosa que se conjuga en pasado. Cuando se suicida alguien decimos, a mí me parecía que estaba mal, yo veía que... Nunca en presente, pues si yo digo, a mí me parece que está mal, me acerco y a lo mejor le presté el oído y a una persona que está bloqueada, porque acá se conjugan dos cosas. Una estrechez en la capacidad de evaluar el abanico de posibilidades que tenemos para salir de un conflicto. Sí. Es como que nos vamos cerrando y decimos, a veces ¿por qué lo hiciste? Y vos te das cuenta que tenía 10.000 soluciones o no tenía soluciones. Vos no las ves. Pero la muerte no es ninguna solución. El suicida no es alguien que quiere morirse, es alguien que tiene miedo de vivir. Entonces... Mirá qué buen enfoque ese. Sí. No es alguien que está buscando morirse. Nadie quiere morirse. Es alguien que tiene tal temor a la vida. Está atemorizado de vivir, entonces lo ve como una salida. Y es una salida que no solo que deja un desastre en todo el entorno, sino que se cercenan sus propias posibilidades. Sumado a esto, esa estrechez en la capacidad de resolver conflictos, el mundo de los dos grandes males de esta época son el consumismo y la inmediatez. Somos lo que consumimos y no lo que somos. Y la inmediatez, todo ya. No se respetan los procesos. Y en esto también, entonces yo tengo un problema. Bueno, si yo hago este análisis, sí, lo voy a poder resolver. No, queremos resolverlo ya. No puedo. Y encima estoy bloqueado, me frustro. Me frustro, ¿qué decisión? Me quito la vida. Me jodí yo, jodí a todo el mundo, pero yo principalmente. Y después el consumo de drogas. No hablo de ningún caso en particular, pero en general, por eso en los jóvenes. Es decir, eso de acuerdo a las estadísticas. El consumo de drogas estrecha la capacidad de respuesta y yo siempre digo, el que consume drogas vive una vida ficticia. Y encima, la inmediatez y el consumismo, donde queremos esto, queremos lo otro, pero para tener todas las cosas que tenemos como oferta, nos requiere una mayor exigencia a nuestro cuerpo, a nuestra vida, pero cuando llegás, que te chocas con la realidad, y hay un viejo dicho que cuando la miseria entra por la puerta, el amor se va por la ventana, y el amor y la tranquilidad. Y entonces ese bloqueo, y si estamos obnubilados por las drogas y todas esas cosas, se hace más rápido. Mario, y una decisión de matar o de matarse en una persona adicta o en una persona bajo efecto de la droga es mucho más sencilla. De estas situaciones, ¿lo normal es que se salga solo o se necesita normalmente la ayuda para salir? Se necesita ayuda, pero se necesita ayuda profesional, pero más que profesional se necesita ayuda afectiva. El afecto es con afecto uno presta atención a quien tiene al lado, pero yo vuelvo a repetir, vivimos en una vorágine de la cual me hago cargo, yo soy parte, donde vivimos, creemos que trabajando todo el día o haciendo actividad todo el día y no nos damos cuenta a lo mejor que el que está al lado necesita una palabra de afecto o escucharlo. Por ahí darle un poquito de tiempo. Alguien está bloqueado por algo totalmente
coherente, pero no tiene cómo salir. Vos lo escuchás y le decís, che, no, pero si hacemos esto, el sentirse apoyado. Hay gente que se siente que no tiene, que está sola en el mundo, Claro. que no tiene... Y no es que seamos mala gente los que estamos al lado. Somos producto de la modernidad. Una madre antes le daba el pecho hasta al nene, y el nene, cuando sentía a la madre relajada dándole el pecho, no solo que se alimentaba bien, sino que ya, tranquilizaba. sentía el afecto. Una madre que está tensa. El chico está ahí hasta que mordió el pezón. Cuando lo cazó no lo deja más escapar. La madre se pone tensa. Tiene que succionar el doble para consumir la mitad. Y encima nota el rechazo, no un rechazo afectivo, pero un rechazo de los pectorales que el chico va formándolo con una agresividad y la vivencia. Claro. Y eso es la modernidad. Mario, ¿es posible, hay alguna sintomatología que se pueda señalar para que nosotros prestemos atención a una persona que pueda estar en camino de tomar esta decisión? Porque también vos nos explicabas en alguna otra oportunidad, verifiquémoslo ahora, que estos son procesos que no son una decisión de un minuto y tomo la decisión y lo hago, no, sino que es producto de una cierta elaboración. Es una suma de cosas, pero la gota que colma el vaso a veces es la más irracional e inverosímil. Y más, antes era muy común estudiar las cartas suicidas, ahora es muy raro. Con los mensajitos de texto, el Facebook, todo eso, dejan por ahí un montón de mensajes y cuando uno lo analiza, mira, este estaba avisando. Y es más, hemos tenido accidentes de tránsito que cuando uno veía el celular, el accidente ese no era un accidente, era un suicidio. Y no son muchos, pero no son pocos tampoco. Convengamos, Mario, que... la sintomatología, digo, ¿podemos percibir a través de alguna conducta? Mira, hay una teoría errónea donde creen que se suicidan nomás los depresivos, ¿no? Hay un montón. Un bipolar tiene más posibilidad que un depresivo. Un depresivo a veces está más controlado. Por supuesto que tiene más posibilidades que una persona que no está. Pero un maníaco también tiene posibilidades, y sobre todo los consumidores de drogas. En la juventud hemos visto muchos casos de consumidores que cuando se dan cuenta que, porque yo siempre digo, uno tiene un estado de ánimo, Que se maneja ahí en algún... Ahí estamos, uno un poco más dicharachero, otro más amargado. Pero hay una media. Las drogas que nos hacen sentir bien. Bajamos y bajamos a la línea. Consumo de nuevo, voy allá. Pero cada vez que sigo consumiendo, bajo más abajo. Cada vez me cuesta llega un momento que tengo que consumir para llegar a la línea donde salí. Y en ese momento viene el bloqueo y la frustración. Y muchas veces ahí esa persona toma esa medida extrema que nos causa tanto dolor. Yo creo que estos temas hay que tratarlo, hay que enseñarle, educarle a los jóvenes, hay que buscar ayuda. Pero vos, como decías, la sintomatología se puede ver, pero hay que prestar atención. Un cambio de conducta en un compañero de trabajo, no sé, el prestarle el oído a lo mejor le salvamos la vida. Mario, respecto de los jóvenes, convengamos que los jóvenes de hoy, con mayor profundidad que los anteriores, blindan su privacidad respecto del grupo familiar que integran de una forma casi invulnerable. Es decir, es muy difícil meterse en el mundo de los chicos. Entre ellos hay flujo de información. Entre ellos son hasta por demás extrovertidos, porque se filman, se graban, pero dentro del entorno familiar hay como vos bien decís, hay un blindaje, pero ese blindaje no se debe llegar porque somos cómplices nosotros. El blindaje ese se logra porque de chiquito uno no puso algún límite que ahora se cuestiona tanto. Yo no digo límite de pegarle a un chico, pero mis hijos, que hacen macana como cualquiera y todo, pero cosas graves que otros chicos no me las han contado. ¿Por qué? Porque saben que lo primero, cada vez que te cuentan algo, una macana que hicieron, no hay que reprenderlo y matar, porque si no te cuentan más nada. Claro. Entonces que se sientan no como un cómplice, sino como alguien que los va a aconsejar. Mostrarle las cosas buenas y las malas. Yo siempre digo a los chicos, yo he ido a muchas escuelas e incluso a la cárcel a dar charlas de droga y todo eso, y decir, ¿cuánta gente viste triunfar por las drogas? Salvo los que venden, ¿no? Pero ¿cuántas viste triunfar? Y cuando vos decís, ¿cuántas viste que eran exitosos y por drogarse perdieron el éxito? Todos te nombran uno como la nave insignia, pero hay un montón de ejemplos para decir era exitoso y perdió el éxito. Entonces, es como un auto, vos lo comprás y lo usás a fondo toda la vida, te va a durar mucho menos. Vos lo usás bien y ahí fuera dando vuelta todavía. ¿Pero por qué? Entonces, todo lo que le metemos al cuerpo que no es normal,
lo exige, y sí, vivo de prestado, pero después que me plata cuenta. Vos también planteaste en algún momento, en alguna charla que tuvimos en algún tiempo, o lo leí en alguno de tus trabajos, épocas del año donde donde la estadística muestra una mayor una mayor tendencia a este tipo de conductas. Son épocas que no solo para el suicidio, para los brotes psicóticos, para los trastornos psiquiátricos en general, las descompensaciones generalmente se dan en marzo y en septiembre. El paso del Son invierno los a la cambios de clima fuerte. de clima fuerte. ¿Y eso se da también en otros países? En todo el mundo eso. En todo el mundo donde hay estaciones y estadísticas. Marcadas. Claro, Por donde hay ejemplo, estaciones marcadas, claro. las modalidades en Cuba y en Ecuador, donde el clima es siempre más cálido, pero también la época tiene que ver con con la floración de la... Y después está el suicidio proyectivo, donde quieren descargar culpa, que son suicidios donde eligen fechas especiales, como la fiesta, el cumpleaños, alguien que donde le quiere mandar vos una sabés señal. que durante toda la vida esa fecha va a ser una señal. Entonces, esto es muy triste. Se está dando menos eso de la señal, porque realmente lo que veo yo, cada vez más suicidio en gente que hasta hace una semana uno no hubiera sospechado. Mario, para ir cerrando, porque se nos fue el tiempo, muy interesante la charla. Está el planteo que lo tocamos por arriba al principio, el planteo del contagio. Eso, efectivamente, enterarse, el que está dando vueltas sobre su cabeza algún tipo de conducta de este tipo, percibir que otras personas lo ejecutaron. ¿Es un factor desencadenante? ¿Puede ser un factor desencadenante? Históricamente, no es contagiosa ni mucho menos, pero quien tiene la idea muchas veces, por eso se evita dar las noticias en forma tan circense, porque muchas veces es el detonante para alguien que tiene la idea dando vuelta de tomar la decisión. Porque dice, mira, esto me dio el golpe final para hacerlo. Por eso es donde tenemos que actuar. Hay que explicarle a los jóvenes, a los viejos, a todos, que no es solución, porque el que se va, se fue y con el tiempo pasa al olvido. Entonces, que siempre hay una revancha en la vida, por más mala que sea la situación en la que pero esté. no hay nada peor que la muerte para él y para todo su entorno. Pero yo veía en las estadísticas nuestras, por ahí pasó un mes que no hay suicidio, pero hay 2 o 3 juntos. Y más, hubo un caso en la Francia donde había habido muchos suicidios, que se empezó a hablar de que era una secta, yo los analicé a todos y ninguno tenía similitud con alguno, o sea que cada uno tenía un detonante común, pero sí hubo conductas imitativas, ¿no es cierto? Claro, para cerrar este tema, si hiciéramos un ejercicio hipotético, suponemos que estos hechos en la actualidad no son publicados por ningún medio de difusión. Sí. Hoy no hay ninguna posibilidad de que la gente no se entere. No, sí. Entonces, por eso cuando lo hablábamos con Néstor, nos parecía más interesante hablarlo en un contexto de seriedad y de generalidad, en lugar de pretender ocultarlo, porque en definitiva... exacto, yo también lo evalué. Suena casi como hipócrita decir, no lo menciono. No, pero yo creo que está en todos mencionarlo lados. Científicamente y buscando. Nunca se va a resolver del todo esto, pero sí a todo el mundo, pero sobre todo a los jóvenes, que es lo que más me preocupa para mí, explicarles que siempre hay una oportunidad en la vida. Las frustraciones, después de una frustración puede venir un éxito. Vemos mucha gente exitosa que llegó al éxito a través de frustraciones, que nada artificial nos va a hacer lograr el éxito. Claro, producto de un trabajo, como las drogas, el alcohol, y todo proceso. Sin proceso no hay proyecto. Yo no puedo empezar una casa del techo, tengo que hacer los cimientos. Y yo doy un ejemplo típico, y el ser humano es el único que tiene un proceso hasta que una arañita nace y sale corriendo enseguida. Un ternerito se para al ratito y a la hora está caminando. Y nosotros nos va 4 meses para levantar la cabeza, 8 meses para sentarnos, 1 año para caminar. Somos los más retrasados de todos, no, somos un proceso. Porque esa arañita se limita a caminar hasta que la pisé yo y el ternerito engordar hasta que lo comí yo. Y nosotros vamos rumbo a los 80 años. Y vamos hasta los 80 años, vamos incorporando, entonces por eso somos un proceso. Por eso tenemos la posibilidad de decidir sobre la vida de la araña, del ternero, somos los únicos que somos un proceso.
Y antes la familia era un proceso, porque se conocían, se comprometían. Ahora no hay procesos, no se respetan los procesos. Hasta que no recuperemos los procesos, sin proceso ningún proyecto se cumple. No es lo mismo la torta exquisita, no es un chivo, le estoy pegando, que la que hacía la abuela leudando. Demoraba más tiempo, pero era más rica. Entonces, al no respetar los procesos, las frustraciones son mejores. Entonces a los chicos, que no consuman porquerías para lograr lo que no logran, que las frustraciones se levanten y sigan peleando, y respetemos los procesos. Y los grandes, y todos, los grandes, los chicos, miremos al costado a los amigos, los compañeros de trabajo, que por ahí está atravesando un mal momento y nosotros vivimos nuestra vorágine y no nos dimos cuenta. ¿Y de qué me sirve? Prestemos atención a nuestro entorno. Prestemos atención al entorno. Hay forma de detectarlo, un cambio de actitud nomás. Y yo, que desgraciadamente hago autopsia, nadie se lleva nada ni nada. Lo único que se lleva es tristeza cuando uno se muere. O deja tristeza, no se la lleva tampoco. Pero no, en la vida a lo mejor por querer algo más, no sé, en lo material, o en la fama, en el éxito, no sirve para nada si la frustración te llevó a eso, ¿no? Mario, interesantísimo. Muchísimas gracias. Realmente ilustrativo, al menos en nuestra opinión, Néstor. Gracias a ustedes. Buscamos nosotros una pausita cuando volvemos. Bueno, tenemos a una, co-conductora, podemos decirle, de nuestro espacio, a Paula García Veritá, con dos temas que nos llegaron de ustedes, el interés. Uno especialmente, que es tratar de entender qué sucede en Siria, la crisis siria. Y antes que eso, tratar de desandar el análisis con Paula de lo que está sucediendo en estos momentos, en la gira papal por Cuba y por Estados Unidos, ¿no? Todo eso al regreso de la pausa. El lunes empezamos a festejar la primavera y durante toda la semana vamos a estar especialmente dedicados a la cultura y al espectáculo. Te espero todos los días a las 10. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Agenda propia. Los temas de actualidad para comenzar el día. Entrevistas y opinión de la mano de Daniel Pastore. Agenda propia. Lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Canal 4 y FM Contacto. Vení a Cento y descubrí todas las ofertas de primavera. Aire acondicionado Split LG de 3.517 watts, frío calor, con gas ecológico R410. Llévalo a solo 8.499 pesos. O con cordobesa en 20 cuotas sin interés de 499 pesos con 95. Cento, tecnología para vivir. 25 de mayo 2140, San Francisco. Encuadre personal, la actualidad del mundo y la ciudad, con los más destacados columnistas en el Clásico del Mediodía, junto a Daniel Pastore. Encuadre personal, lunes a viernes desde las 12:10 por Canal 4, FM Contacto y Radio Mitre San Francisco. Doctor Raúl Villafañe, neurocirujano, problemas neurológicos cerebrales, prevención y tratamiento del ACV, problemas de columna vertebral, hernia de disco sin cirugía, osteoporosis, dolor crónico, ozonoterapia. Atendemos obras sociales. 25 de mayo 1310, teléfono 423-541. Agenda propia. Los temas de actualidad para comenzar el día. Entrevistas y opinión de la mano de Daniel Pastore. Agenda propia. Lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Canal 4 y FM Contacto. En Asociación Mutual Árabe llevamos más de 20 años ayudándote a crecer, con servicios para toda la familia, servicios de óptica y de farmacia, ayuda económica, ahorro mutual, jardín maternal, asistencia para la tercera edad, servicio de viviendas y subsidios. Asociación Mutual Árabe, potenciamos tu crecimiento. 9 de julio de 1998, San Francisco, teléfono 425-444.
Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. Bueno, Daniel, Paula García, que no es poca cosa. Una amiga de la casa, Amiga de nos la casa. encanta a nosotros, le encanta a nuestra audiencia, a tal punto que en uno de los dos temas nos lo pidió la gente. Dice, ¿por qué no la llevan a Paula para que explique un poco qué es ese tema de la crisis siria? Bueno, nosotros le sumamos otro, ya que dijimos la traemos, vamos a hablar de un poco de un tema de mucha actualidad también. Y de un tema que también ella lo sigue con mucha pasión, ¿no es cierto?, que es el tema de las andanzas de Francisco. En este caso, en América, en Cuba, plena gira, en Estados Unidos. Paula, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Yo creo que Francisco, muchas veces hablábamos con Néstor de esto de los símbolos, ¿no? De los signos que Francisco va dejando. Y este viaje que está realizando por Cuba y por Estados Unidos, a mí me llega de una manera especial. Yo, cuando empecé la facultad, en primer año, en el año 98, Juan Pablo II visitaba Cuba y pedía que Cuba se abra al mundo, pero también que el mundo se abra a Cuba. Y creo que el hoy santo Juan Pablo II encontró en el lado norteamericano un muro que no pudo traspasar. ¿Cuál es la ventaja de Francisco? Las circunstancias geopolíticas internacionales, los liderazgos en Estados Unidos no... Fue funcional a los intereses americanos en esa época, que el gran enemigo era el comunismo, ¿no es cierto? El Papa jugó en esa pulseada un papel muy importante. Exacto. ¿No es cierto? Y es como pero que no pudo conquistar Estados Unidos. Exactamente. Quedó ahí, como si fuera una retórica que quedó linda, pero que en la práctica no pasó más que eso. En cambio, Francisco empezó al revés. Francisco, con este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, dio un puntapié práctico de lo que él pensaba que era la necesidad de esto de que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Y que el mundo se abra a Cuba implicaba también lo que todo el mundo le cuestiona, ¿por qué no recibió a los disidentes? Y bueno, es parte de esta operatoria. Ahora, Paula, yo estuve pensando bastante el tema. Te confieso que a mí me hubiera gustado que Francisco hubiera recibido los disidentes. Sí, a mí pero también. después pensé, este viaje, fundamentalmente, ¿no es evangélico? No, pero también es político. También. Sí, pero es evangélico. Lo que pasa es que con Francisco cosa... El tema tiene, perdóname Daniel, tiene mucha carne, ¿no es cierto? Sí. Es decir, Francisco, que ha reivindicado mucho al movimiento de los curas del tercer mundo, ¿no es cierto?, no se identifica con los curas del tercer mundo. Él ha sido muy claro que esta opción por los pobres es una opción evangélica. Es una opción evangélica. Es decir, en esta visita a Cuba, en donde él ha hablado del amor al otro, de romper barreras, es el mensaje cristiano. Entrar a recibir a la oposición era un gesto estrictamente político. Me parece que salía del mensaje evangélico que él quería dar. Yo coincido en una parte con lo que vos decís, Néstor, y en otra no. Con Francisco va muy pegadito lo evangélico a lo político. ¿En qué sentido? Que él no ve con malos ojos el hacer política en la práctica. Es decir, Francisco da gestos políticos continuamente, más allá de los gestos que son claramente evangelizadores. Dijo en uno de sus discursos, había que servir a las personas en Cuba, ¿no? Como diciendo, bueno, este sistema... Y no las ideologías. Claro, Además, este sistema ya está acabado. Claro. Hay que dar una vuelta a la página además, y hay que... Perdóname, Daniel, yo retomo una cosa que me la observaste vos, ¿no es cierto? Que era una imagen muy fuerte, verla a Francisco en la Plaza de la Revolución, en el estrado, y allá abajo, como un feligresma, y eso me lo hiciste notar vos, Daniel, como un feligresma, Raúl Castro, confesando de que si esto sigue así,
va a volver a ser cristiano. Es decir, es un mensaje no solo evangélico, sino un mensaje altamente político. Es decir, claro, por eso yo... Pero por eso me parece que él no debe... Creo que tiene que haberlo pensado mucho, ¿no es cierto? Y no ha creído prudente no, él forzar alguna cosa. Lo anticipó antes de llegar a Cuba, que no iba a recibir a los disidentes. Él lo anticipó. Y creo que en su estrategia de acercamiento, no solamente con Estados Unidos, sino hacia el mismo pueblo cubano, está correcto el no haber recibido a los disidentes, porque eso que iba a generar todo un murmullo de se liberan presos, no se libera, cambia Cuba, Cuba es libre, Cuba no. Hoy un periodista planteaba, pero Cuba entonces es más de lo mismo, es que visita al Papa y todo sigue funcionando igual. No, nada es igual después de una visita de este tipo. Como nada fue igual en el 98 después de Juan Pablo II. Claro, yo si me permite, sí, para aportar acá, yo coincido con usted, Néstor, a mí me hubiera gustado que reciba a los disidentes, pero lo justifico, lo comprendo la decisión del Papa porque yo veo esta visita como el cierre de un proceso que la Iglesia empezó con Wojtyla en la batalla cultural con el comunismo, con el marxismo, en esa gran discusión que se dio en estos últimos 100 años, religión sí, religión no. El comunismo planteó durante años la religión el opio de los pueblos, no es poca cosa. Fue por arrasar con las religiones. En el caso de la Iglesia Católica, específicamente, ¿no es cierto? La Iglesia Católica es el ariete principal para que caiga el muro de Berlín, vos nos lo explicaste en diferentes oportunidades, Lech Walesa, Karol Wojtyla y demás. Y este es el cierre de ese proceso. Es una victoria cultural de la Iglesia Católica por sobre el marxismo, por sobre el materialismo, estupenda. Y en esa foto yo ubico en este contexto de la sociedad del espectáculo que somos y donde la Iglesia es magnífica a la hora de generar imágenes, por eso ha trascendido durante 2000 años, una de las fortalezas de precisamente generar imágenes fuertes, el Papa en el púlpito y en la propia Plaza de la Revolución, Raúl Castro de rodillas, rezando la misa, es el acabose de esa batalla cultural. Entonces, en ese punto, ¿qué le dice, en mi opinión, el Papa a Obama? Ya está. Démosle una salida. Bueno, a eso quería... Démosle una salida a Cuba, la necesita Cuba porque ustedes los están ahogando. No lo acorralen. Dejen de acorralarlo porque acorralarlo los fortalece claro, políticamente, sí. En definitiva, la revolución. Démosle una salida. Y el Papa viene a tomarlo de la mano a los cubanos y al régimen cubano para volverlos al redil del capitalismo. Un capitalismo más humano, un capitalismo crítico de la globalización, un capitalismo crítico de la voracidad financiera, pero capitalismo al fin. Daniel, yo retomo parte de lo que vos decías, ¿no es cierto? Vos sos una persona que venís de la política y sabés que en las negociaciones con el adversario nunca tenés que acorralarlo y no dejarlo sin salida. Suscribo. ¿No bueno, usted es un negociador negociador en su profesión, claro, siempre al adversario uno tiene que dejarle alguna alternativa. Claro. De otra manera, es como los gatos cuando no tienen salida, se abalanzan y se transforman en un animal feroz. Claro. Si no, se escapa. Claro. Es decir, en este caso, me parece que si Francisco hubiera querido forzar la marcha de los tiempos, hubiera generado de parte de la vieja guardia, porque convengamos que Raúl Castro es la cara visible, pero no es el único del gobierno cubano. No. Es decir, ahí hay toda una vieja guardia que viene haciendo también su proceso, su catarsis para ir aceptando esto de esta nueva situación. Es decir, acorralarlo, apurando los tiempos. Pero yo creo que como para darle un marco a lo que ustedes están planteando, Cuba no sería Cuba si no hubiera sido el error garrafal de la política exterior norteamericana, el bloqueo que se le impuso hace más de 50 años. ¿Sí? ¿Por qué?
porque caía por su propio peso el régimen, acompañando los sucesos que venía arrastrando en plena Guerra Fría la propia Rusia. En cambio, al imponerle un bloqueo, que fue en su momento la peor decisión que tomó los Estados Unidos, hizo fuerte al débil. Hizo fuerte en la retórica, en este romanticismo que se tenía de las revoluciones, en una época que ya pasó, que ya no podemos mirar hacia atrás, y que yo creo que Francisco no sé si acompaña al régimen como tal. Lo que Francisco fue a decirle es, muchachos, ya está. O sea, se han quedado atrás, el mundo va por otro lado. Y tampoco sé si Francisco lo que quiere es un capitalismo con rostro humano, como decía Juan Pablo II, o si está intentando ver otra forma. Yo hoy cuando lo veía a Obama recibirlo de la manera que lo recibió, no me quedaba en la idea del recibimiento, que fue la primera vez que un presidente norteamericano recibió a alguien en el aeropuerto, sino me quedaba en la imagen, un negro, presidente de la mayor potencia, un negro y un latino juntos, tratando de adivinar qué pasa con la crisis de civilización que tenemos. Me quedaba con esa imagen de los dos coincidían en valores iguales, evidentemente se autodefinían y tienen un nivel de empatía personal, ¿no? Pero me quedaba con esta idea de un presidente negro de la potencia que denigra a su propia etnia negra y que denigra a los latinos, y un latino venido del sur del mundo a poner a la Iglesia Católica nuevamente con los valores de esto de claro, que él siempre dice, ¿no? Uno piensa y se tienta en el ejercicio de cómo podría haber sido la historia si no fue como fue. ¿Por qué Francisco no fue papa antes y se pudo encontrar antes con Obama? Que se lo encuentra Obama, ¿no es cierto?, cuando Obama se está yendo. Sí, ¿no es cierto? Sí, culturalmente también... esa imagen que vos señalás también, un negro presidiendo los Estados Unidos, un país con un fuerte contenido de racismo, pero también con un contenido extraordinario de posibilidades para los que menos tienen. Porque esa misma sociedad que genera el racismo también generó a Obama presidente. Y le generó a millones de personas la posibilidad de ascender socialmente. Entonces, culturalmente... Pero que ahora se lo cuestionan. El Papa del Sur... Bueno, hay toda una discusión en Estados Unidos, pero ahí quiero preguntarte, ¿qué pasa en Estados Unidos en este momento que el mensaje de la Iglesia Católica tiene tanta penetración, algo que no había sucedido nunca en la historia, no lo había logrado, vos mismo lo señalaste, ni siquiera Juan Pablo II? No, yo creo que tiene que ver con las formas de Francisco. Esto de ser y no aparentar. Esto de nada de pompas, nada de parafernalia, todo a corazón abierto. Hoy yo creo que en la Casa Blanca, cuando Obama aceptó la mayor parte de la encíclica que gestó Bergoglio, Laudato Si, en cuanto a tener objetivos comunes y a decir, bueno, el eje de esta causa tiene que ser cuidarnos, generar esta idea de solidaridad en el sentido más humano y más ancestral, si se quiere el término. Creo que es una vuelta a los principios fundamentales de la Iglesia Católica, de respetarnos entre sí, del amar al prójimo, y me parece que Francisco lo está haciendo de una manera tan natural, tan como que le llega al que no lo practica como a los que lo somos parte de la Iglesia Católica, le llega al protestante, le llega al musulmán, ha dado cantidad de ejemplos, e incluso, que me adelanto lo que vamos a hablar en el próximo bloque respecto de la crisis siria, lo anticipó, les dijo, en una de sus primeras salidas, los muertos nos están llegando al mar Mediterráneo. Volviendo un poquito para atrás, en el discurso con Obama, en un inglés que era... Sí, muy básico. Básico pero encantador. Pero en inglés. Era básico pero en inglés. En inglés, pero lo cual supone un mensaje de respeto. Por supuesto, en un lo momento... cual supone decir, vengo a la casa de un amigo, tengo que tratar de... Claro, de halagarlo, por la hospitalidad que el tipo tiene conmigo, me pareció muy bien, pero lo que dijo fue interesante. Soy un hijo de inmigrante. Sí.
O sea, me pareció como un mensaje para el debate que se está dando en Estados Unidos que ha instalado Donald Trump. Claro, le recuerda que Estados Unidos es un país netamente de inmigrantes. Es un mensaje para Donald Trump que está planteando, bueno, esto de volver esquema... a las fuentes, ¿no? Claro. Francisco, a donde va, pide que volvamos a las fuentes. Que los inmigrantes no son solo los del Mayflower. No. Es decir, es hasta el último guatemalteco o Y que son necesarios. espalda mojada que está cruzando la Que frontera. son necesarios, evidentemente. Francisco está tratando de hacer algo... Hay un mensaje para Donald Trump y un mensaje para Europa, claro, también. Por supuesto, está tratando de hacer lo que yo creo que es del sentido común. Es volver a la fuente, volver a estos valores que no podemos negociar. No se negocia la igualdad, no se negocia la libertad, no se negocia la idea de cuidar el ambiente en donde estamos, y no negociar implica no negocio ni con Cuba comunista ni con un Estados Unidos hipercapitalista. Negociamos en calidad de iguales. Y otra cuestión es que no nos debemos olvidar. Francisco, además de ser el jefe espiritual de millones de católicos, es jefe de Estado. Sí, sí. Es jefe de Estado. Y ejerce esa jefatura de Estado esa jefatura, en plenitud. Pero además, donde muchos deberían aprender. ¿Por qué? Porque no desprende de su ser cristiano su ser político. Es un gran revolucionario. Bueno, yo... Paula, nuestro director de cámara nos está pidiendo... Vamos a la pausita total, seguimos Sí. después. Si nos queremos tomar un minutito más para este tema que es tan interesante, y si no, vamos a que nos explique un poco qué se está peleando allí en Siria, en ese lugar del mundo, en Siria, ¿no? Pausita, ya volvemos. Aprovecha la promoción Cielo Abierto en la ciudad de San Francisco y disfruta mucho más los viernes, porque con Nativa compras con un 25% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Acordate, solo los viernes, compra mejor con Nativa. Consulta condiciones y comercios participantes en Banco Nación o ingresando a www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Vulcano, equipos y accesorios para lubricación, equipamiento especializado para el mantenimiento automotor, ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años, apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. En Asociación Mutual Árabe llevamos más de 20 años ayudándote a crecer, con servicios para toda la familia, servicio de óptica y de farmacia, ayuda económica, ahorro mutual, jardín maternal, asistencia para la tercera edad, servicio de viviendas y subsidios. Asociación Mutual Árabe, potenciamos tu crecimiento. 9 de junio de 1998, San Francisco, teléfono 425-444. Tener compañía te permite mirar hacia el futuro, te ayuda a crecer y a soñar. Cuando nos elegiste, no elegiste solamente una aseguradora. Tenés Cooperación Seguros, tenés compañía. En San Francisco, Juan B. Justo 226. Asesorate por nuestro equipo de profesionales, productores, asesores de seguros. Outlet Invierno 2015, Valentino. Llévate eso que siempre quisiste. Precios únicos en camisas, jeans y chombas. Pantalones, suéteres y camperas a un precio imperdible. Aprovecha los descuentos especiales con Macro y Nativa. Consulta los planes con tu tarjeta. Valentino, disfruta el momento. El pasado miércoles 19 de agosto se realizó un nuevo sorteo público de viviendas municipales. 32 nuevas viviendas, 12 pertenecientes al Plan Casa Social y 20 al Plan Casa. El señor intendente Mauricio Cravero destacó que no habrá aumentos en las cuotas hasta finalizar este 2015 y que ya se encuentran en construcción 14 en Plan Casa y 6 en Plan Casa Social. Estas 32 nuevas viviendas municipales se suman a las 126 ya sorteadas, construidas y entregadas, lo que hace un total final de 158 viviendas municipales entregadas en 42 meses de gestión. Bueno, mi nombre es René Machado. Doy gracias a Dios porque recibimos la casa y también alentar a las personas que sigan pagando su cuota y hagan su esfuerzo. Invito a toda la gente a que crean en Dios.
que le pido que lo bendiga al intendente porque por esta obra que está haciendo, Dios lo va a bendecir y va a hacer mucho más por el pueblo. Gracias. Gracias al intendente, gracias a todos. Estamos cumpliendo la palabra, estamos cumpliendo nuestros sueños. Municipalidad de la ciudad de Arroyito, Arroyito, ciudad de vecinos. Mauricio Cravero, intendente municipal. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Aquí estamos, Néstor, aquí estamos. Estamos de regreso. Pablo, ¿te quedó algo del bloque anterior? No. ¿O vamos a ubicarnos, por favor? ¿Qué se pelea en Siria? Porque los que leemos, pero no entramos a estudiarlo al tema, vemos que Bashar al-Assad, que hay opositores a Bashar al-Assad, que Estados Unidos primero lo condena, pero después medio como que lo apoya. Entran los yihadistas, están los kurdos. Los sunitas, ¿Qué los se está chiitas. peleando allí en ese lugar del mundo? Te cierro una idea Sí. de lo que veníamos del bloque anterior de Dale. Francisco. Como que el hombre posmoderno le tiene miedo a palabras o a procesos que tengan que ver con cambios de estructura. Le tenemos miedo a la palabra política, le tenemos miedo a la palabra revolución. Bueno, a todo eso Francisco no le tiene nada de miedo y en ese sentido allá va. Espero con ansia su mensaje de mañana en el Congreso de Estados Unidos porque me parece que va a ser... Y ante la ONU también va a ser sí, una cosa... van a ser dos situaciones que van a configurar las relaciones internacionales por lo menos en los próximos 3 o 4 años. El tema de Siria es el siguiente. Nosotros en Siria teníamos un dictador. Sí. Como toda estructura autoritaria, estaba todo contenido. Y bajo el paraguas de este autoritarismo, que era... Nos remitimos a 30 años atrás. Sí, y a Gaddafi, por ejemplo, en Libia, que parecía que tenía todo... Exactamente igual. Es el mismo proceso. Es esto lo que se desprende de la famosa primavera árabe que ahora quedó oculta. Dictadores antiquísimos de la Guerra Fría, armados por Estados Unidos, puestos como tapones para contener otros conflictos. Contener, entre ellos, el fundamentalismo islámico. Cuando fue la primavera árabe, que todo el norte de África, Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, Túnez, intentaron un resurgir de las libertades civiles y de transformarse a una democracia al estilo musulmán, dejaron libre todas estas fuerzas profundas que decía Pirén, y en ese sentido empezaron a surgir nuevos fantasmas. ¿Cuáles son los nuevos fantasmas? Es la imposibilidad de los estados de poder solucionar o darle contención a crisis sociales muy importantes. En este sentido, en Siria específicamente, se produce una guerra civil. Están Bashar al-Assad con una parte del Estado que todavía seguía teniendo pie, sobre todo en el ejército, la parte más combativa, y por otro lado, aquellos que intentaban un nuevo Estado para garantizar nuevas cuestiones a nivel social. ¿Qué es lo que pasa? Nada, un no Estado. Claro, el tema, es decir, esto es como la caja de Pandora, sí, Daniel. Cuando se abre el tema, salen todas las pasiones, todas las contradicciones que había contenidas. Dentro de las cosas que había logrado esta tiranía de los Assad, sí. Estaba en que este viejo conflicto interno del mundo musulmán entre los chiitas y los sunitas estaba controlado. Claro. Es decir, convivían... La fuerza los oprimía. La fuerza los obligaba y ellos era como, es como de una tercera... Bashar al-Assad es de una etnia distinta. Estos vienen de un movimiento civil, ¿no es cierto?, en donde estaba Nasser en Egipto, Assad, ¿no es cierto?, del partido Baas, ¿no es cierto?, que es un partido nacionalista, civil, laico,
¿no es cierto? Y que establecieron en Irak, en Siria y en Egipto, ¿no es cierto?, establecieron sus bases. Gobiernos muy fuertes, ¿no es cierto? Eso hacía que este régimen dictatorial, sangriento, porque no le temblaba el pulso en limpiar cualquier disidente medio complicado, hubiera una paz como lo de los cementerios, pero las comunidades convivían. Exacto. ¿No es cierto? En esta puja de intereses del Medio Oriente, junto con lo que Paula nos dice de las insatisfacciones profundas, ¿no es cierto?, de una mejora democrática, entraron a jugar fuerzas geopolíticas. Es decir, Arabia Saudita es una de las potencias de la zona, suní, decididamente suní. Y aliada a Estados Unidos. Bashar, que está apoyado por los rusos. Por los rusos y por Irán. En este juego de fuerzas, ¿no es cierto?, los sauditas, junto con los turcos, deciden hacer un frente común para desestabilizar a este elemento molesto, que era un aliado estratégico de los iraníes. Claro. Es decir, como los sauditas no pueden atacar a Irán porque las consecuencias serían una hecatombe y no sabrían cómo termina el conflicto, ¿no es cierto?, deciden abrir un nuevo frente y tratar de destruir un aliado. Entonces, esto se transforma en un mare magnum terrible. Y además, ¿cómo juegan las potencias? Las potencias europeas callan. Estados Unidos estaba en una grave crisis económica, replegado, estábamos preocupados por Israel y por la contención del Medio Oriente más cercano que de los aliados regionales. Entonces, digamos, la foto del niño muerto en las costas turcas. En las costas turcas, no puede haberlo agarrado a Europa de sorpresa. Claro, porque venía de mucho antes. Es un proceso que hace más de 4 años que está pasando. Y no es la primer muestra de lo que está pasando. Todos los días pasan muertos. Lampedusa, las fronteras de los kurdos en Turquía, de los kurdos iraquíes, que fue un desastre humanitario. Lo que está pasando en Siria, lo que pasó en el norte de África, no puede agarrar a Europa por sorpresa. Angela Merkel no puede decir, bueno, vamos a abrir las fronteras, porque no está abriendo las fronteras reales, porque nunca van a ser aceptados y porque no son los inmigrantes que habían recibido después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es gente joven, formada, que necesita expectativas de poder asentarse en un lugar para poder trabajar. Sí, los sirios son un pueblo culto. Son muy cultos. Claro, porque económicamente con Bashar al-Assad algunos sectores habían logrado una estabilidad. Incluso hay una ascendencia social. Para tener una magnitud de lo que está pasando, digamos que, no sé cómo los hacen a contar, ¿no es cierto? Pero las cifras que dan hablan de entre 200 y 250.000 muertos. Y 4 millones de desplazados, es decir, más allá de la gente que ha emigrado y que intenta llegar a Europa, hay 4 millones de sirios que ya no viven en sus hogares. Danos un pequeño panorama del Estado Islámico, cómo se incorpora a todo este conflicto. Bueno, es otro de los actores que planteaba Néstor, que está haciendo y deshaciendo libremente. ¿Por qué? Porque no hay una coalición internacional como sí lo hubo en Libia. Claro. Que terminara con el problema, o por las buenas o por las malas. Ya el Estado Islámico, el nivel de destrucción que causó, a nivel de mujeres, niños, cuestiones culturales, desapareció una cantidad de patrimonio histórico de la zona de Irak que no va a poder ser evaluado ahora, porque realmente el accionar de Estado Islámico es de tal magnitud que no entiendo cómo, porque la hipocresía de las potencias es tan grande, está todavía actuando libremente. ¿Cómo puede ser que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si actuó por algo que en su momento era grave, pero al lado de esto era poco,
de la situación que está generando era poco, como fue el caso de Kuwait, ¿cómo no va a actuar ahora? ¿Qué pasa con el Consejo de Seguridad? Está paralizado. ¿Por qué? ¿Por Rusia? ¿Por China? Bueno, ¿cuáles son los intereses que se juegan ahí? ¿Qué papel va a cumplir Estados Unidos? ¿O este gendarme de la libertad después del 11S ha devenido a tanto a menos que ni siquiera puede lograr una coalición de este tipo? Bien, todo eso son interrogantes que están en proceso en este momento en ese sector del mundo. Paula, bueno, muchísimas gracias, como No, siempre. al contrario. Bueno, impecable. Nosotros, con esto, Néstor, quiero partimos. señalar que antes de partir le tenemos que recordar a nuestra audiencia nuestro desafío inicial. Íbamos a tener un programa cálido, nos iba a hacer pasar el frío, nos iba a hacer olvidar de la llovizna casi invernal que tenemos esta noche y que nos alienta a Daniel Pastore y a mí a invitarlos para que el próximo miércoles compartamos ustedes y nosotros otra de estas experiencias de aquí a ahora actualidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.